Jorge Valdano ha escrito en El País un artículo sobre el victimismo del Real Madrid. Y ya sabéis que a mí me gusta mucho analizar los artículos del argentino. Primero, porque es una figura importante dentro de la historia reciente del Real Madrid. Segundo, porque nos guste más o nos guste menos, es una persona con un altavoz bastante grande. Es decir, cuando Jorge Valdano habla llega a mucha gente. Al final trabaja en Movistar, trabaja en el grupo Prisa, interviene de vez en cuando, Cadena Ser, etcétera, etcétera. O sea, es una persona, un personaje con cierto pozo, con cierto peso también en lo que es el entorno Real Madrid. Y luego porque, como siempre digo, he traído vídeos en los que he demostrado estar de acuerdo con Valdano, pero también me gusta hacer reflexiones en las que no estoy de acuerdo con el ex del Real Madrid. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo sobre un artículo que ha escrito Jorge Valdano en el diario El País, ya lo sabéis, columnista cada sábado en el periódico del grupo Prisa, iba a decir autorizada, no es, es decir, es muy madridista, madridista universal, etcétera, etcétera, pero no puede hablar en nombre del madridismo Jorge Valdano, más que nada porque hay muchas veces en las que se desmarca demasiado de lo que puede ser en la parte emocional del madridismo. Por cierto, quería dar las gracias públicamente a Elsa, ya que regalito tengo aquí, una J que ha hecho ella, de mi nombre. Lo que pasa es que no se ve bien. Aquí hay un pin del Valladolid, con el escudo del Valladolid, y también hizo una alfombrita de baño para Lucía, que vamos a estrenar hoy mismo en el baño del sábado. Así que muchísimas gracias, lo dije en privado, pero bueno, también evidentemente en público. Es que la verdad es que tengo unos suscriptores que son gente realmente maravillosa y por eso os quiero muchísimo. Vamos a ir ya con el, no por los regalos solo, es decir, pero si me regaláis más cosas a mí, mejor todavía, Vamos a ir ya con el artículo de Jorge Valdano para no enrollarme más, porque hay cosas que quiero comentar aquí con vosotros. El Real Madrid y el riesgo del victimismo, titula Jorge Valdano en el artículo o en su columna de esta semana en el diario El País. Sustituir la discusión técnica por una emocional sirve a los aficionados una excusa lista para ser repetida y deja la percepción de que el equipo juega en desventaja. Vamos a ir paso por paso. El fútbol es una ficción compartida como la religión o la patria. Funciona porque nos creemos un relato. El Real Madrid perdió la final de la Copa del Rey. ¿Y qué? Es tan grande el peso de su narrativa que el Madrid gana hasta cuando pierde. Por muy dolorosa que sea una derrota, por mucho ruido que provoque, no puede borrar lo que está escrito en piedra. La imagen se construyó con un espíritu competitivo a estas alturas casi mitológico. Gestas europeas y remontadas que se encuentran en cualquier página de su historia, desde el Madrid de Di Stéfano hasta el Madrid de los Garcías. Hablo de conquistas, pero también de reflejos emocionales que elevaron el orgullo y se instalaron para siempre en el imaginario. Una tradición de victorias que ha alimentado un relato de superioridad que, en su momento, confirmó la FIFA consagrándolo como mejor club del siglo XX. Su condición de club centralista lo asocia al corazón político y económico de España, lo que sirvió para amplificar la percepción de club con poder, no siempre para bien. Todo contribuyó a que percibamos al Real Madrid como un club de indiscutible autoridad a nivel nacional e internacional. Por eso se lo ama y por eso se lo odia. Dos maneras de admirarlo. Aquí quería hacer el primer parón. Estoy de acuerdo en el tema de la política. Al final siempre ha habido mucho tinte político en torno al Real Madrid. Muchas veces, sobre todo en la zona norte de España, se ha odiado más al Real Madrid por temas políticos o por mezcla política que por lo deportivo, pero aquí Jorge Valdano lo tiene que saber mejor que yo, porque Jorge Valdano es argentino, pero lleva viviendo vida y media en España. Al Real Madrid se le odia porque gana. Y en España se suele odiar al que triunfa. En España hay alergia al éxito ajeno. Eso Jorge Valdano lo tiene que saber. ¿Por qué no se odia a un Celta, a un Real Valladolid, a un, yo qué sé, a un Villarreal, equipos así, ¿no? Más allá del odio que tengan por un tema de rivalidad entre, yo qué sé, Villarreal-Valencia, Celta Deportivo La Coruña, tal, o rivalidades que se hayan ido construyendo con el tiempo. Pues no se les odia porque no ganan, porque no son relevantes. Se odia al que gana, se odia al fuerte, se odia al poderoso. Y aquí va mucho más allá del tema político. Seguimos con Jorge Valdano. Por eso sorprende que últimamente y desde el mismo club
Percibamos una tendencia que amenaza con erosionar esa narrativa, el victimismo. No sostener el relato de la de proyectar una idea de fortaleza a proyectar una de vulnerabilidad. Seguramente moviliza emocionalmente a muchos aficionados, pero erosiona el aura de invencibilidad que ha sido su marca histórica. El victimismo no solo tiene efecto en el imaginario colectivo, sino que se filtra en el vestuario con un efecto exculpatorio corrosivo. Una fuga de responsabilidad que es contraproducente para la hipercompetitiva cultura de la élite deportiva. En el Real Madrid, la autoexigencia es casi religiosa y no puede ser devaluada por la tentación de justificarse. Si las razones de las frustraciones las encontramos fuera, dejamos de juzgarnos dentro con honestidad profesional. La mejora, continua es un reto al que hay que despojar de cualquier excusa. No se puede normalizar el victimismo sin pagar un precio competitivo y moral. Se puede entender que se le ponga acento a un error puntual o a una torpeza, como la inclasificable rueda de prensa de los árbitros el día antes de la final de Copa. Pero esa sensación de sentirse perseguidos, de denuncia permanente, de sospecha institucional hacia todos los organismos, desenfoca la narrativa del club y la profesionalidad de los jugadores. Desde que se inventaron las excusas y terminaron los errores, me dijo un día un médico deportivo ante un cáncer conductual de estas características. A ver, aquí hay que hacer otro parón. Dice torpeza o la inclasificable rueda de prensa de los árbitros. Claro, es que el punto es ese y no fue una torpeza ni fue inclasificable la rueda de prensa de González Fuertes, sobre todo. Fue una amenaza de un juez al Real Madrid. Le podemos poner luego los paños que queramos, podemos enfriarlo o calentarlo si queremos, podemos hablar más o menos de la reacción del Real Madrid, que para mí estuvo muy por debajo de lo que yo esperaba de Bein Club, pero desde luego es una amenaza de un juez antes de un juicio. Es decir, aquí hay dos partes que se van a someter a un juicio, que eran el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Y el juez de ese juicio decidió amenazar a una de las partes. Aquí no hay victimismo que valga. Aquí el Real Madrid, de hecho, no se tendría que haber presentado a la final de la Copa. Hay que entender que Jorge Valdano, repito, escribe en el grupo Prisa y hay temas que no va a tocar. Aunque Jorge Valdano, esto sí que hay que decirlo, con el caso Negreira fue muy, muy duro con el Barça. Siempre ha sido muy duro con el Barça cada vez que ha tenido la oportunidad de hablar de esto. Pero aquí Jorge Valdano tiene que entender que la postura del Real Madrid, para mí errónea, porque el Real Madrid no tiene que emitir comunicados, ni pataletas, ni pedir cambios, lo que tiene que hacer es no presentarse al partido. La postura no tiene nada que ver con el victimismo. Y digo más, el victimismo, según su teoría, no se instaló en el vestuario del Real Madrid, ni fue una excusa para tal, porque de hecho el Real Madrid creo que hizo una buena final de Copa, quitando la primera media hora. La segunda mitad del equipo fue realmente potente ante el Barcelona. Si no es por Chesney, por la falta de puntería y por los errores de Courtois y Brahim, pues seguramente el Real Madrid se hubiera llevado esa final de Copa. La verdad, bueno, otras veces el fútbol nos ha sonreído, la suerte, el otro día nos esquivó la suerte, no pasa nada. O sea que, en ese sentido, yo no creo que el vestuario tal se amparase en lo sucedido para justificar la derrota de la Copa del Rey. Mi lectura es totalmente distinta. El vestuario, los jugadores que tan mal lo han hecho esta temporada, porque lo han hecho muy mal la mayoría, estuvieron a punto de salvar el orgullo del club y de un Carlo Ancelotti que perpetró un planteamiento de partido realmente nefasto. O sea que en este punto tampoco estoy de acuerdo. Y rematamos ya la faena con estos últimos párrafos. Si el club se siente víctima de una maquinaria hostil, no puede extrañar que Rüdiger pierda la cabeza al final de un partido y que algunos jugadores salgan de su perfil por entender que son víctimas de un ecosistema que no les deja triunfar. Hasta Ancelotti, siempre ejemplar, dice que no quiere hablar de los árbitros, pero el pero insinúa injusticias, no asume responsabilidad directa de los errores y pone bajo sospecha el fútbol mismo. Sustituir la discusión técnica por una emocional sirve a los aficionados una excusa lista para ser repetida y deja la percepción de que el Real Madrid juega en desventaja. Relato cómodo pero peligroso. Si hemos perdido cuando hemos perdido fue, sobre todo, porque fuimos peores. Hay que trabajar con humildad para que no se vuelva a repetir. Como hizo Di Stéfano, como hicieron los Garcías, como cuenta la historia. Mira, contra el Barça se perdió porque la primera parte la regalamos y porque fallaron dos jugadores, o sea, hubo fallos individuales y también hubo fallos individuales en ataque porque no se materializaron las ocasiones. Yo creo que Jorge Valdano no habrá visto ni escuchado a ningún madridista
que diga que el partido se perdió por la rueda de prensa previa o por un tema arbitral. Yo creo que todos hemos coincidido en el análisis de el Real Madrid regala media hora, luego hace una gran segunda parte, pero no marca las que tiene, falla Courtois, falla Brahim, se acaba el partido. Ya está. Yo creo que no se ha puesto ninguna excusa. Ahora, evidentemente, hay momentos en los que al Real Madrid no le dejan competir. Y eso entiendo que Jorge Valdano no lo quiera decir o no lo pueda decir por el grupo en el que trabaja o en el que colabora, pero cuando un club le ha pagado millones de euros a un árbitro, lo de competir en igualdad de condiciones es bastante complejo. Cuando tú has visto el trío de escándalos seguidos que hubo, Español, Osasuna, Atlético de Madrid, entiendes que no te están dejando competir. No estamos en igualdad. Yo no sé si esto es victimismo o no es victimismo, si tal, pero estamos compitiendo contra un club que le paga a un árbitro, contra un club que ha metido ahí a palanquistas, a balistas tan en el meollo del fútbol español, a un club que tiene inscripciones fraudulentas y aún así le dejan competir, a un club que se inventó lo de los palcos VIP y aquí paz y después gloria. Entonces, yo no creo que esto sea victimismo. De hecho, es todo lo contrario. El Real Madrid tiene que denunciar estas cosas. Para mí, el Real Madrid está siendo tibio. Para mí, el Real Madrid está siendo muy tibio y no está mirando por el aspecto emocional o el aspecto incluso futbolístico, puramente futbolístico de todo esto. O sea, creo que quejarte de algo así no es victimismo. Todo lo contrario. No te estás quejando de que te han birlado un penalti en un partido en concreto. Nos estamos quejando desde hace tiempo de que se pagó a un vicepresidente arbitral y no ha cambiado nada. Ya no te digo que hayan castigado o no al Barça, que debería haber sido lo suyo, como sucedió con la Juve en Italia, sino que no ha cambiado nada. En el estamento arbitral siguen los mismos, con el mismo formato de designaciones, con las mismas designaciones a dedo y con los mismos que habían ascendido con Negreira, que siguen trincando lo más grande para perjudicar a ciertos equipos. Eso, evidentemente, es lo que quema sobre todo al madridismo, porque tú puedes competir mientras te quejas. El año pasado nos quejábamos y ganamos la Liga, pero Jorge Valdano debería preguntarse, él que es un tipo bastante inteligente, ¿cómo es posible que el Real Madrid sea incapaz de ganar 2 ligas seguidas en España desde hace no sé cuántos años y en Champions haya sido capaz de ganar 6 Copas de Europa en una década o haya sido capaz de ganar, ¿cuántas van ya? 7, 8 Copas de Europa en el siglo XXI? Pues que se lo pregunte. Y a lo mejor ahí tiene la respuesta en el tema del victimismo, que no es tal. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.